El millonario se queda atónito cuando una mendiga ofrece a su menina de 6 meses. Alejandro, el magnate de bienes raíces más poderoso de la ciudad, estaba acostumbrado a ser el centro de atención en cada evento. Pero esa noche, en un lujoso vestíbulo de cristal, una atmósfera de inquietud le rodeaba. La gala benéfica se llevaba a cabo para ayudar a un barrio empobrecido, y él, impasible, se desplazaba entre copas de vino y sonrisas forzadas. Sin embargo, cuando escuchó el grito desgarrador de una mujer, su corazón, siempre tan práctico, se detuvo por un instante. La multitud se separó, formando un claro, y allí estaba Lila, una mendiga con una mirada que parecía hecha de sombras. «Llévatela», exclamó Lila mientras sostenía con firmeza la mano de su hermana pequeña, Ala, que nadie parecía prestar atención. «Ofrezco a mi niña, si tú te quedas con ella». La frase resonó como un eco en la sala. Los murmullos crecieron, y los ojos se volvieron hacia Alejandro, quien apenas podía comprender lo que estaba ocurriendo. La risa y el clamor del evento se desvanecieron, haciendo espacio para un denso silencio. En ese momento, el aire se volvió pesado, y un nudo se formó en su garganta. Lila, con su cabello enmarañado y su ropa desgastada, parecía una figura de otro mundo. Algo en su expresión lo atrapó, y Alejandro sintió el pánico ir subiendo como un río desbordado. «¿Qué dices? No puedo», balbuceó, sintiendo una mezcla de horror y compasión. La multitud contuvo la respiración. Los rostros expectantes reflejaban una combinación de asombro y juicio. «Lila», dijo entonces con firmeza, «ella tiene un don que tú no comprendes». Alejandro frunció el ceño, desmenuzando cada palabra, cada sílaba. En su mente se dibujaba el temor de perder a su hermana pequeña, la razón por la que sus días tenían sentido. «¿Qué don?», preguntó, casi en un susurro, mientras sus manos temblaban. Los murmullos aumentaban. «Ella puede ver lo que los demás no ven», continuó Lila, su voz inquebrantable. «Y si no la proteges, esa constructora que viene por nosotros, esa sombra que acecha, lo perderás todo. Tu hermana, su futuro, todo». Ante su revelación, un escalofrío recorrió el cuerpo de Alejandro. En su mente, imágenes de su vida entera pasaron rápidamente. Riquezas, poder, éxito, pero también vacíos y soledad. En el fondo de su corazón, algo se movió. Mientras Lila miraba a su hermana con ojos llenos de desesperación y esperanza, Alejandro sintió que el caos de su vida estaba a punto de ser destapado. No solo se trataba de salvar a Lila y su comunidad, sino de un conflicto mucho más profundo entre lo que siempre había perseguido y lo que realmente importaba. Un grupo de personas se acercó a ellos, representando a la constructoría, rostros duros y propósitos fríos, cada uno con una actitud de dominación. Alejandro se sintió acorralado, como si las paredes del salón se estrecharan. En un abrir y cerrar de ojos, viejos secretos familiares amenazaban con salir a la luz. Dilemas morales tejían una red alrededor de su vida. No había tiempo. El reloj avanzaba. Debía decidir entre su riqueza o la justicia social. Su hermana aún dormía en una cuna de oro, ajena a la tormenta. Pero, ¿qué futuro tendría con un sacrificio tan grande? ¿Podría enfrentarse a su propio conflicto interno y actuar con valor? Mientras la presión aumentaba y la situación se tornaba más peligrosa, un destello inusual iluminó el rostro de su hermana, algo que Alejandro nunca había visto antes. Esa señal inquietante dejó el aire cargado de misterio. ¿Qué caminos tomaría? ¿Qué eco traería el futuro de su pequeña? Antes de continuar con esta increíble historia,
Tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y, ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras el rostro de su hermana brillaba con ese destello inusual, el aire en el salón se volvió electrizante. Lila, con su voz llena de determinación, había capturado la atención de todos. Pero de repente, un grito atravesó la sala, cortante como un cuchillo. ¡Detente! Era un hombre alto, con un traje negro que encajaba a la perfección. Su expresión oscura como la tormenta. Era Marco, el socio de Alejandro. Aún sin separar la mirada de Lila, comenzó a caminar hacia ellos. «Eres una estúpida». «No. Puedes ofrecer a tu hermana como si fuera un regalo», dijo con desdén, como si cada palabra pudiera desvanecer la realidad que se había creado a su alrededor. La multitud murmuraba, la tensión se palpaba. Alejandro sintió que el estómago se le encogía. «¿Qué estás haciendo, Marco?», preguntó, intentando mantener la calma. Pero Marco solo sonrió, esa sonrisa que tenía siempre preparada para el momento adecuado. «Solo digo la verdad. Tus codiciosos sueños no pueden ser arruinados por una mendiga que piensa que su hija es especial». Y entonces, como si una cuerda se hubiera roto, Lila gritó: «No entiendes, ella es la razón por la que todo esto está pasando. Estás destinado a perderlo todo si no actúas». Otro estallido de murmullos, voces entrelazadas en incredulidad. Alejandro se vio enredado entre sus sentimientos y la lógica fría de su socio. La incomodidad se transformó en pánico. De repente la luz tembló, y un estruendo resonó, como un trueno, seguido de la alarma lejana de sirenas. Algo había cambiado en el ambiente, un aire de peligro. La multitud comenzó a moverse, buscando la salida, pero Alejandro no podía apartar la vista de Lila y su hermana. «¿Qué quieres que haga?», su voz temblaba, pero el miedo en su pecho se intensificaba. «Dime qué debo hacer». Era una súplica, un grito en medio del caos. Lila suspiró, y un rayo de esperanza brilló en sus ojos. «Protege a tu hermana. No dejes que la sombra se acerque». La urgencia en su voz lo atravesó como un flechazo. Pero en ese instante, la bebé comenzó a llorar. Un llanto escalofriante que resonó en el silencio de la sala. Todos los ojos estaban fijados en Alejandro, quien se encontró rodeado por una multitud agitada. El lujo del evento parecía desvanecerse, y el olor a miedo inundaba el aire. ¿Qué era esa sombra de la que hablaba Lila? ¿Qué significaba realmente el don de su hermana? Y cuando Alejandro se volvió hacia Lila, listo para hacer una elección, sintió cómo su mundo se tambaleaba. De repente, Marco se acercó peligrosamente, un destello en sus ojos. «¿De verdad crees que este es el final? Hay secretos que no sabes, Alejandro», dijo de forma amenazante. Y sin previo aviso, un estruendo más fuerte resonó, y el cristal del vestíbulo estalló en pequeñas piezas brillantes como estrellas. Alejandro se agachó, protegiendo a su hermana, mientras las sombras parecían cobrar vida a su alrededor. Las luces parpadeaban, y en medio del caos, un fuerte grito salió de los labios de Lila. «Es tu padre». La revelación se cernió como una nube oscura. Alejandro se congeló. El pánico se apoderó de él. «¿Qué dices?». Su voz era una súplica, pero Lila simplemente cerró los ojos, derrumbándose en el suelo, dejando escapar un gemido.
La realidad se desmoronaba frente a él. Su propio padre, esos secretos de su pasado, podrían arruinarlo todo. La multitud ahora se dividía entre gritos de miedo y confusión, y Alejandro sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Cada persona a su alrededor parecía ser un espectador de su tragedia personal. La niña seguía llorando. Su llanto era un eco de su propio terror. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo podría enfrentarse a un legado que no entendía? Todo se estaba desmoronando. La huida de la seguridad se hacía visceral. A medida que el caos se intensificaba, el rostro de su hermana se iluminaba nuevamente con ese inusual brillo. Y Alejandro supo que tenía que enfrentarse, no solo a la sombra, sino a su propia historia torcida. ¿Qué camino elegiría? Desatar el secreto de su padre podría ser la clave, o la perdición. La tensión era palpable, y así el misterio se fragmentaba, dejándolo en el borde de una decisión que cambiaría todo. El aire estaba denso, cargado de misterio y desasosiego. Alejandro miraba a Lila. Su rostro se había transformado en una máscara de desesperación. Las sombras seguían avanzando, cada vez más cerca. El grito de su hermana se había convertido en un eco desgarrador que atravesaba la sala. «Ella es la razón», Lila insistió, su voz temblando con fuerza. Pero de repente, un estallido resonó, como si el cielo se hubiese caído. Todas las miradas se volvieron hacia la fuente del estruendo. Un hombre surgió de la multitud, alto y con un aspecto amenazante. Era Marco, pero no era el mismo Marco que Alejandro conocía. «No puedes perder el tiempo con ficción, Alejandro», gritó Marco. En un momento se retiró la chaqueta, revelando un estuche negro. Los murmullos se intensificaron. La gente comenzó a retroceder, formando un círculo imperturbable alrededor de ellos. «Un juego peligroso has comenzado», continuó Marco, abriendo el estuche para revelar una serie de documentos y fotos. La atmósfera en el salón se volvió palpable, densa, casi asfixiante. Un instante después, levantó una fotografía que rápidamente recorrió el grupo. Se trataba de un viejo reportaje, un recorte amarillento que mostraba a un hombre con similitudes inquietantes a Alejandro, abrazando a una mujer con el rostro oculto. «Esto es de tu historia, Alejandro, y lo que has negado por tanto tiempo». Las palabras de Marco golpearon como un rayo. Alejandro sintió que la realidad se tambaleaba. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su corazón palpitando en su pecho. La confusión se mezclaba con el terror. «Tu padre no solo es un constructor, es un hombre que ha hecho tratos oscuros. Tu familia tiene vínculos con un imperio criminal. Este negocio que tanto amas está manchado con la sangre de gente inocente», dijo Marco, cada palabra con un veneno que desgastaba la fe de Alejandro en sí mismo. El murmullo de la multitud se tornó en un griterío. La gente a su alrededor empezaba a vacilar, cada uno tratando de asimilar el golpe. Las miradas se volvieron hacia Alejandro. Algunos miraban con compasión, otros con desaprobación. «Eres parte de esto, Alejandro», insistió Marco, y sus ojos se encendieron con una chispa de desafío. «¿Qué harás? ¿Seguirás ignorando tu herencia?». Alejandro, paralizado, solo pudo mirar a Lila, que ahora parecía un faro en medio de su tormenta personal. La revelación lo había golpeado con la fuerza de un tsunami, y su mente corría desenfrenada. En su cabeza, los recuerdos de su infancia comenzaron a brotar, recuerdos que había apagado deliberadamente. «Todo este tiempo», murmuró. Lila, con su mirada penetrante, le habló a través del caos. «No dejes que esto te defina. Tienes que decidir, Alejandro. Elige el camino de la verdad». Pero el llanto de su hermana, su hermosa niña, retumbaba en sus oídos como un triste lamento, recordándole su vulnerabilidad. Sin embargo,
En cuestión de segundos, el estallido en el vestíbulo se volvió más que un simple eco de palabras. El sonido de cristales resonó una vez más, pero esta vez eran disparos. Se oyó el crujido del vidrio mientras la multitud gritaba y corría buscando refugio. El caos se desató. Alejandro se abalanza hacia Lila, buscando protegerla de cualquier cosa que se aproximara. En ese instante de confusión, un hombre extraño apareció entre la multitud, su mirada fija en la bebé. Alejandro sintió que el tiempo se detuvo. «¡No te acerques a ella!», gritó, la desesperación llenando su voz. Pero el misterioso hombre sonrió, y al hacerlo, de repente su rostro se transformó. Ya no era un extraño, sino una figura familiar que había creído perdida para siempre. Su madre, la mujer que había creído muerta años atrás, había vuelto. La realidad se desmoronaba ante sus ojos, y mientras el mundo se desvanecía en un torbellino de confusión y terror, Alejandro se encontró atrapado entre su historia y el futuro de su propia hermana. «¿Qué has hecho?», susurró, el dolor surgiendo de lo más profundo. La habitación estaba llena de caos y una verdad que habría deseado nunca descubrir. La vida que conocía se estaba deshilachando, y frente a él, dos mujeres estaban a punto de cambiar su destino para siempre. «Todo está conectado, Alejandro. La noche que pensaste sería un simple evento de caridad. Es solo el comienzo. El pasado nunca se queda atrás». La advertencia de su madre resonó en su mente mientras la sombra del peligro se acercaba aún más. ¿Hacia dónde iría a parar Alejandro? ¿Qué futuro le esperaba en esta tormenta de revelaciones? En ese instante, con la vida de su hermana en juego, todo lo que una vez creyó estaba por desvanecerse. El aire estaba cargado de tensión, y Alejandro miraba a su madre, que había vuelto de las sombras. Cada palabra que salía de su boca parecía atravesar el salón como un rayo. La verdad era un monstruo, destrozando el mundo que había conocido. «¿Por qué no me dijiste que estabas viva?». La voz de Alejandro apenas era un susurro, pero su corazón gritaba. La multitud murmuraba. Algunos hombres en trajes elegantes se acercaron. Sus expresiones cambiaron a confusión. Una rara mezcla de miedos y miradas ansiosas aletargó el ambiente. El clamor de la gala se había transformado en una tormenta silenciosa. «No hay tiempo para explicaciones», exclamó su madre, su rostro reflejando la urgencia. «Debemos salir de aquí, ya». Y justo en ese instante, como si el universo entero decidiera actuar, hubo un estallido ensordecedor, un disparo. El sonido reverberó en la sala. La multitud se desbordó en pánico, y Alejandro sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Cuerpos presionándose unos contra otros, gritos de terror resonando por todas partes. Lila lo tomó del brazo, tirando de él hacia la salida. «¡Ven!», gritaron en sintonía, pero su madre, aún allí, contestó: «No. Te vayas, Alejandro. Necesitas saber la verdad». Su mirada estaba llena de desesperación, como si cada segundo contara. En su pecho, un nudo de presión crecía. No podía dejar a su hermana sola, no podía dejar que la oscuridad se la llevara. Y entonces, como si las puertas del infierno se hubiesen abierto, una figura apareció. Era Marco, su expresión despojada de la socarronería que tanto le conocía. Sus ojos ardían con un fuego intenso y algo más profundo, algo que lo hizo temer a Alejandro. «Espera, no te vayas», dijo con la voz aplastante. «Puedes no solo perder a tu hermana, puedes perderlo todo». Confusión y caos a su alrededor. Lo que antes parecía un evento elegante, ahora era un campo de batalla. La reacción en cadena había comenzado, y nadie sabía cómo detenerla. Alejandro sintió un frío helador que le recorría la columna. «¿Qué quieres decir?». La angustia nublaba su voz. «Tu madre no es quien dice ser», dijo Marco,
pero su voz estaba cargada de algo oscuro. Ella nunca ha sido tu madre. Su verdadero nombre es Valeria, y ha estado jugando un juego contigo desde el principio. Las palabras cayeron sobre Alejandro como un martillo. El mundo se hizo añicos de nuevo. No puede ser, murmuró, sintiendo que la tierra se movía bajo sus pies. Todos sus recuerdos, todos los momentos felices, se desmoronaron frente a él. Lila gritó, pero era un grito lleno de dolor, no de ira. Es cierto, Alejandro, no te lo quería decir, pero lo hemos sospechado un tiempo. Esta mujer no es tu madre. Tu verdadera madre murió, y esta es la razón por la que los hombres de la constructora te están buscando. El pánico se apoderó de él, y de repente la mirada de Alejandro se centró en el pequeño rostro de su hermana. Su inocencia brillaba entre la tormenta de emociones. ¿En qué momento toda su vida se había convertido en un rompecabezas de mentiras? ¿Qué significa esto para ella?, preguntó. El sudor perlaba su frente. La multitud se había agrupado. Una atmósfera pesada, llenando el espacio. Significa que tú eres el objetivo, continuó Marco, sin rastro de calma en su voz. Tu padre, tu verdadero padre, está detrás de todo esto. Él es el que ha orquestado esta locura, y ahora está más cerca de lo que crees. Fue un golpe que lo dejó tambaleándose. Alejandro sintió la necesidad de encontrar respuestas, pero el miedo y la confusión lo ahogaban. El salón estaba lleno de murmullos y miradas frenéticas. Las sombras se alzaban, y aquel hombre, su padre, ahora se convertía en un eco aterrador de su vida. «Mira», gritó Lila, señalando el cristal roto donde un grupo de sombras oscuras aparecía cada vez más. «Vienen». Las puertas se resquebrajaron, y un par de figuras emergieron de la oscuridad, con expresiones amenazantes como demonios de un pasado olvidado. «¡Hacia la salida!», Alejandro gritó, tomando a Lila de la mano, mientras su madre, o quien pensó que era su madre, se interponía ante ellos, su rostro en una mezcla de decisiones ocultas y desespero. «No puedo dejar que te hagan daño». La figura, cercana a la entrada, en un acto inesperado, levantó un arma. Un estruendo más. Otro disparo. Un rescate, un sacrificio, el caos, todo al mismo tiempo. Por un segundo, el mundo se congeló a su alrededor y el aire se espesó, impidiendo respirar. Y la escena se detuvo. Un grito desgarrador, una traición, una revelación y la oscuridad. Todo se estaba desmoronando. Alejandro había perdido más que su identidad. Había perdido todo. Al menos eso creía, antes de que el rugido de un disparo lo empujara a otra realidad. Todo estaba a punto de cambiar de nuevo. ¿Qué secretos se desvelarían ahora? ¿Quién era verdaderamente su familia? Mientras el eco del disparo resonaba en su mente, se preguntó qué pasaría la mañana siguiente. ¿Habría alguna mañana? El aire estaba pesado, tenso y lleno de gritos. Alejandro miró a su madre. Su corazón se aceleraba. El disparo resonó como un eco, pero antes de que pudiera reaccionar, sintió un fuerte tirón de su brazo. «¡Vamos, Alejandro!», gritó Lila, y él la siguió. Pero algo lo detenía, como si el mundo a su alrededor se moviera demasiado rápido. La multitud frenética corría en todas direcciones. Cuerpos se empujaban en la lucha por escapar del caos. Él giró la cabeza, tratando de encontrar a su madre, pero ella estaba demasiado lejos. «¡Mamá!», gritó, sintiendo la opresión en su pecho. Cada segundo contaba, el peligro acechaba, y la confusión lo envolvía. Un segundo disparo resonó, y el salón se sumió en un silencio súbito. Hasta los gritos se congelaron. Alejandro se giró bruscamente, buscando el origen del sonido. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre de pie, con una mirada feroz y decidida. «Tú eres el elegido, Alejandro»,
dijo, su voz resonando como un trueno. Era Diego, un viejo amigo de su padre, alguien que había estado en su vida desde que era un niño. Pero algo en su mirada no era correcto. «Diego, ¿qué haces aquí?», preguntó Alejandro, confuso e intimidado. «¿Por qué estás con ellos?». «Porque ellos son nuestra única salvación», respondió Diego, sin apartar la mirada de Alejandro. «Siempre te protegerán si te unes a ellos». En sus ojos había algo más que determinación. Había desesperación. La multitud empezó a dispersarse de nuevo, pero Alejandro estaba atrapado. Antes de que pudiera procesar, Lila lo agarró nuevamente. «No escuches sus mentiras. No es lo que parece, Alejandro. Los que vienen no son tus amigos. Están aquí para destruirte». Sus palabras se sentían como una cuerda tirante entre su corazón y su mente. Alejandro parpadeó incrédulo. ¿Destruirme? ¿Por qué? Fue entonces cuando la figura de su madre apareció nuevamente entre la multitud. Su rostro, generalmente tan sereno, estaba ahora arrugado por la tensión. «Alejandro, ven aquí», gritó, pero el pánico en su voz resonó en su corazón como una campana de alerta. Y entonces todo cambió. Un grito desgarrador. «No pueden escapar». La voz era profunda y retumbante. Era Miguel, el líder de la constructora, con una mirada que podía partir el alma. Alejandro sintió como si el tiempo se detuviera. Miguel levantó su arma. Más que una amenaza, una sentencia. «Tu familia ha estado en antiguo conflicto. La sangre no miente». Un escalofrío recorrió la sala. Cada palabra de Miguel parecía cargar el ambiente de tensión. «Tu madre es la clave para liberarte de este ciclo. ¿Vas a permitir que esto acabe contigo y con tu hermana?». Era el momento. Una decisión que cambiaría todo. La mandíbula de Alejandro se apretó. Miró a su madre. Ella se había mantenido firme, pero ahora sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Diles la verdad, Valeria», gritó Miguel. La revelación cayó como un rayo. «Soy tu madre, pero no de la manera que crees», dijo Valeria, su voz temblando. En un instante, todo se hizo polvo. El estallido resonó no solo en el salón, sino en la mente de Alejandro. Su madre no era quien él pensaba. Fui parte de un plan que nunca se suponía que debía involucrarte. Tu abuela, tú eres su legado. Alejandro se sintió como si la tierra bajo sus pies hubiera desaparecido. «¿Qué legado?», murmuró. «¿De qué estás hablando?». Miguel sonrió, como si estuviera a punto de revelar algo oscuro. «Eres parte de una dinastía, una familia enfrentada a enemigos antiguos. Lo que te han ocultado es que tienes habilidades, esas que ni siquiera tú comprendes todavía». Las palabras lo golpearon como una ola. De repente, el sonido de las sirenas resonó afuera y fue como un grito de guerra. Todo el mundo se detuvo. «Vienen por ti», dijo Diego, ahora serio. «Si no haces algo ya, no tendrás la oportunidad de decidir». En ese momento, la conexión que sentía con Lila se intensificó, y todo lo que sabía, todo lo que creía era una ilusión. ¿Quién era realmente? ¿Qué habilidades poseía? Las sombras se acercaban, y el caos exterior se volvía inevitable. Alejandro miró a su hermana, quien a pesar del miedo de sus ojos, seguía siendo su luz. Tenía que tomar una decisión. No podía permitir que su madre, o lo que quedaba de ella, lo arrastrara a esa oscuridad. ¿Y si elijo no seguir este camino? La sala tembló con el grito de la multitud. El silencio pesado se rompió nuevamente por un disparo lejano. «Eres el elegido, Alejandro. No puedes escapar de tu destino». Y al escuchar esas palabras, su corazón se hundió. Era el punto de quiebre, y en un giro inesperado, se encontró de pie, desafiando a todos en la sala. ¿Qué haría ahora? ¿Podía resistir el impulso de la historia que lo arrastraba?
La vida de su hermana pendía de un hilo, y el eco de esa verdad aún resonaba en su mente. ¿Hacia dónde lo llevaría la elección que debía hacer? Mientras un nuevo disparo se escuchaba, la incertidumbre lo envolvió, dejándolo al borde del abismo. La tensión en el aire era palpable, y Alejandro sabía que no podía dejar que el pasado lo definiera. Las sombras se acercaban. Él sintió el frío recorrer su espalda. «No soy un peón en este juego», juró con firmeza. Sin embargo, un segundo disparo resonó, y la sala volvió a sumirse en un terror ensordecedor. La multitud gritaba y corría en cada dirección. El caos se desató. Alejandro buscaba a Lila, pero el miedo lo dominaba. «No mires atrás», le gritó su madre, Valeria. Pero la mirada de ella estaba llena de una tristeza que lo desgarraba. «Tienes que irte. Hazlo ahora». Todo sucedió en un instante. Entonces, frente a él, un destello de luz. Una explosión. La pared detrás de él se desmoronó. Trozos de concreto y cristal volaron por los aires como cuchillos voladores. Y Alejandro sintió que el tiempo se alargaba en un segundo eterno. «¡Alejandro!». La voz de Lila atravesó el tumulto, pero lo que él vio a continuación lo dejó helado. En medio del polvo y los gritos, una figura emergió de las sombras. Una mujer, su cabello ondeando como llamas bajo la luz de las llamas. «Mamá». Alejandro la reconoció de inmediato, no por su rostro, sino por la forma en que irradiaba una energía poderosa que parecía electrificar el aire. «¿Qué estás haciendo aquí? Eras un fantasma». Su voz era una mezcla de asombro y miedo, pero era evidente que ella estaba allí por una razón mayor. «He venido a protegerte, Alejandro. Tienes que saberlo». Y justo en ese momento, la mujer se abalanzó hacia él, interponiéndose entre él y la amenaza que se acercaba. Pero lo que reveló hizo que su corazón se detuviera. La mujer se volvió, y con la mano levantada, los demás, la multitud, los mercenarios, todos cayeron al suelo, congelados, como si un poder invisible los hubiera ensordecido. Alejandro sintió el aire vibrar. Se preguntó si su madre realmente había vuelto, o si todo era un delirio. Pero cuando la miró a los ojos, leyó algo genuino allí, un amor desesperado. «Soy yo quien ha estado detrás de todo esto», reveló ella con voz temblorosa. «Soy la razón por la que ellos te quieren. Eres más poderoso de lo que crees. Eres el heredero de una antigua línea de protección y destrucción». Una ola de incredulidad lo abrumó. «¿Qué estás diciendo, mamá? Esto no tiene sentido». La realidad se rompía como cristal ante sus ojos. Las sombras se retorcieron. Fue como si un trueno hubieran resonado en su corazón. «Tu abuelo, él es el enemigo. Y hay algo más que debo decirte. Tienes un hermano, Alejandro, un hermano que se ha estado ocultando. Él es también parte de este legado. Puede ayudar o destruirlo todo». El aire se volvió denso, como si cada palabra la llenara de un polvo mortal. Sentimientos de rabia y confusión la atravesaban. Todo lo que había creído, todo lo que alguna vez había querido. ¿Dónde estaba la verdad en todo esto? La revelación resonó como un eco dentro de su corazón. Un hermano, una conjunción de poder y peligro. Todo lo que lo había rodeado estaba envuelto en el misterio. La multitud atrapada comenzó a moverse de nuevo, como marionetas que despertaban. «Tienes que irte ahora. Ellos vienen por ti, por los dos». Valeria empujó a Lila hacia él. Y en un destello de tiempo, dos realidades se entrelazaron. Y en el borde de la confusión, las sirenas se acercaban, y él no tenía idea de quién era realmente su familia. Las preguntas retumbaban. ¿Cómo había podido vivir en la ignorancia tanto tiempo? Mientras su corazón latía con desesperación, un
grito de su madre le hizo mirar hacia atrás. Alejandro, la verdad puede salvarte o condenarte. Él sintió una presión creciente en el pecho. La historia que había creído era solo una sombra. ¿Podría confiar en alguien en ese sombrío triángulo? Mientras las sombras avanzaban y el polvo cubría el vestíbulo, una pregunta lo atormentaba. ¿Qué otros secretos desearían salir a la luz? Justo cuando estaba a punto de responder, un grito aterrador resonó desde la salida. La figura de su hermano apareció en la entrada, pero no era un salvador. Sus ojos, llenos de rencor, reflejaban traición. Todo este tiempo he estado esperando este momento. No puedo dejar que lo arruines todo. Las palabras lo golpearon como un puño. ¿Podría ser que su propio hermano fuera su enemigo? Las sombras se juntaron y la batalla estaba por comenzar. ¿Alejandro podía enfrentar lo que se avecinaba o estaba destinado a ser consumido por el legado que nunca eligió? ¿Qué sacrificios tendría que hacer para salvar a su hermana y confrontar su propia verdad? Y en ese instante, un nuevo caos estalló, dejando todos los caminos abiertos a un destino incierto. La sala parecía hecha de pura confusión. Alejandro sabía que no podía ignorar a su hermano, el hombre que había aparecido de repente en la entrada, lleno de rencor y una verdad que lo acorralaba aún más. «No puedes arruinarlo todo, Alejandro», gritó su hermano, pero su tono no era solo una advertencia, era un grito de desesperación. «¿Qué quieres decir con eso?» Alejandro sintió que su estómago se retorcía. La multitud seguía murmurando. Y esos murmullos se convertían en un eco aterrador. Los ojos de todos estaban fijos en ellos, y el aire vibraba con tensión. Solo había una salida, y no podía pensar en otra cosa más que en proteger a su hermana. Pero la verdad que lo enfrentaba parecía abrumadora. De repente, un sonido familiar cortó la tensión. Era un paso firme, una presencia dominante, que resonaba en el ruido caótico del salón. Y cuando Alejandro se dio la vuelta, lo último que esperaba ver era a su padre, ese hombre que había creído muerto años atrás. «Alejandro», exclamó, su voz retumbando como un trueno, «tú no sabes lo que estás haciendo». Era una mezcla de emociones. Su padre, el ser que había estado ausente en su vida, estaba allí, más real que nunca, con su mirada cortante. «Date prisa, no hay tiempo», balbuceó, pero no había nada en su tono que le diera confianza. En lugar de alivio, había un torrente de dudas que lo consumía. «¿Eres tú el que ha causado esto?», Alejandro dejó escapar, su voz estrangulada por una mezcla de dolor y furia. «Creíste que podrías asistir a todo con tus mentiras. ¿Qué más me has ocultado?». Su padre se detuvo, y por un momento la sala quedó sumida en un silencio sepulcral. Lila, su hermana, se encogió detrás de él, sintiendo la inminencia de lo que se avecinaba. Alejandro podía sentir su miedo, el mismo miedo que recorría su propio cuerpo. «No es lo que piensas. Hay cosas que tú no entiendes», dijo su padre, su voz más calmada. Como si cada palabra tratara de ahogar la tempestad que amenazaba. Pero en ese instante, un segundo estallido resonó, y el cristal se hizo añicos, lloviendo sobre ellos, como si la misma sala se estuviera desmoronando. Las luces tambalearon, y en medio del caos algo más ocurrió. Alejandro vio la sombra oscura del auténtico enemigo, al otro lado de la sala. Un grupo de hombres armados, avanzando con determinación. Estaban allí por él. Estaban allí para terminar con todo. «Es ahora o nunca, Alejandro», gritó Lila. «Saltemos, tenemos que salir de aquí». Pero su cabeza daba vueltas, y no había tiempo. Todo se tornaba confuso, y nada tenía sentido. Justo cuando Alejandro pensó que todo estaba perdido,
Su hermano dio un paso adelante. «Dame tu mano», ordenó. Y Alejandro, en un momento de increíble conexión, sintió que debía confiar en él, aunque la traición acechaba. Pero lo que sucedió a continuación fue inimaginable. El hermano de Alejandro levantó una pequeña caja metálica que había estado escondida en su chaqueta. «Esto es el legado de nuestra familia», dijo, abriendo la caja. Dentro había un artefacto extraño, algo que brillaba intensamente en medio de la oscuridad. Era casi hipnótico, y por un instante el tiempo se detuvo. Pero entonces, sin previo aviso, su hermano presionó un botón en el artefacto. Una luz brillante llenó el salón y de repente todos en la sala se congelaron. La confusión se transformó en un profundo silencio, y en ese silencio Alejandro sintió que su propia vida se desmoronaba, pues el rostro de su hermano cambió de forma, de repente se volvió el rostro de su padre, como una sombra del pasado que nunca había dejado de perseguirlo. «¿Qué estás haciendo?», gritó Alejandro, el terror invadiendo cada fibra de su ser. «¡Eres un impostor!». «Todo esto ha sido parte de un plan, Alejandro», dijo la figura. Pero su voz ya no era la de su hermano. Era profunda, resonante. «Soy quien controla el destino de tu familia, y lo que sucedió aquí ha sido solo una función de mi poder. Eres mío». El tiempo pareció retroceder. Todo lo que Alejandro sabía, todos los lazos familiares, las luchas, cada fragmento de su historia se desvanecía. En su mente el caos se convirtió en una realización inquietante. Su hermano nunca fue su hermano. Era el mismo enemigo que había estado persiguiéndolo todo el tiempo. «¡No!», Alejandro gritó, un eco de desesperación, pero el grito se perdió en la oscuridad que ahora lo rodeaba. «¡Tienes que irte, Lila! ¡Corre!». Pero Lila estaba petrificada, y el terror se apoderó de ella. El artefacto en la mano del falso hermano resplandeció, y una sombra aún más oscura se abrió detrás de él. Era un portal, una entrada a algo desconocido, y el caos que habían vivido estaba alcanzando un clímax aterrador. Alejandro se dio cuenta de que estaba atrapado entre dos mundos, el que había creído conocer y el oscuro que se revelaba ante él. La multitud había desaparecido, solo quedaban ellos, enfrentándose a la verdad de su existencia. De repente, un destello lo iluminó. Una chispa de esperanza asomó entre el horror, pero la pregunta flotó en el aire. ¿Haría Alejandro el sacrificio necesario para escapar de su destino? Con su corazón latiendo desbocado, Alejandro se enfrentó a lo inexplicable y la respuesta a la pregunta que siempre temió admitir. Los secretos que había querido olvidar regresaban en oleadas, y sabiendo que su vida dependía de ello, lucharía para proteger aquello que aún le quedaba. ¿Podría aceptar la verdad? ¿O su destino estaba sellado por las sombras del pasado? Alejandro sintió que el tiempo se detuvo cuando la figura de su hermano, o lo que creía que era su hermano, lo miró con una mezcla de rencor y desesperación. «No puedes arruinarlo todo, Alejandro», volvió a repetir. Pero antes de que Alejandro pudiera responder, un susurro envolvió la sala. Con un chasquido, el artefacto en la mano de su hermano lanzó un destello deslumbrante. Las luces parpadeaban y el aire se llenó de un zumbido que parecía venir de todas partes. Alejandro sintió como si algo en su interior se estuviera rompiendo. «No», gritó, pero la realidad comenzaba a distorsionarse frente a él. De repente, un eco sordo resonó en su mente. «Todo esto está conectado, Alejandro». La voz era familiar, como un recuerdo enterrado en sus pensamientos. Miró a su alrededor, confundido y temeroso. El caos del salón se transformó, convirtiéndose en un vórtice de sombras y luces brillantes.
Él vio figuras conocidas entre la multitud, amigos, enemigos y personas que nunca creyó ver de nuevo. Y allí, en el centro de esa distorsión, apareció su madre, Valeria, envuelta en una luz resplandeciente. Alejandro gritó extendiendo su mano hacia él. «¿Tienes que liberarte de esto? Es la única manera». Pero antes de que pudiera actuar, otra figura se materializó detrás de Valeria. Su verdadero padre, un hombre que había creído muerto, tenía una mirada intensa y un aura poderosa. «Sigue el camino que te he mostrado», ladró, la furia y la desesperación brotando de su voz. «Tu hermano no es quien dice ser». Alejandro se detuvo en seco. «¿Qué estás diciendo?» La verdad lo golpeó como un puño. La sala se encogía mientras su visión se nublaba. «Él ha estado manipulando todo, Alejandro. No puedes dejarlo influir en ti». Las palabras de su padre resonaban, llenas de advertencias de un peligro desconocido. En ese instante, un grito desgarrador cortó el aire. «¡Mamá!». Lila, atrapada en la confusión, se lanzó hacia Valeria, y Alejandro sintió cómo su corazón caía en picada. Las sombras se arremolinaban, y la sala comenzó a temblar. La realidad parecía desgastarse, como un viejo lienzo arrancándose. Fue entonces que un sudor frío recorrió su espalda. La luz del artefacto parpadeaba, y en un estallido de energía, el suelo se rompió bajo sus pies. «¡No!». Alejandro intentó sostener a Lila, pero una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. De repente, un silencio mortal invadió la sala. Se detuvo todo. Cuando Alejandro levantó la vista, se dio cuenta de que la mayoría de las sombras se habían desvanecido, y solo quedaba él, Lila y su hermano, quien ahora sonreía de una manera inquietante. «¿Te sientes atrapado, hermano?». Su voz sonó como un eco lejano, un canto de sirena. «Es porque no comprendes tu papel en esto». «¡Cierra la boca!», Alejandro gritó, tomando la mano de Lila con fuerza. El terror lo inundaba, pero una frase cambió todo en un abrir y cerrar de ojos. «Soy el verdadero heredero, Alejandro. Tú siempre fuiste el último en la línea». El rugido en su cabeza creció como un trueno. La traición atizaba el aire y un nudo se formó en su garganta. «¿Qué?», murmuró, sintiendo que el suelo se desmoronaba aún más bajo sus pies. Lila lo miraba, confundida y asustada, mientras él intentaba asimilar lo que había escuchado. Su hermano, el hombre que había creído ser parte de su vida, ahora se convertía en el centro de su tormento. Y antes de que pudiera elaborar un pensamiento más, el artefacto en la mano de su hermano brilló con una intensidad abrumadora. «Todo se acaba aquí», gritó, y en un instante una onda de energía atravesó el salón. Un gesto, un movimiento, y todo lo que conocía comenzó a desmoronarse. La luz se intensificó, y en un parpadeo la sala desapareció. Solo quedó oscuridad. Fue el momento más inesperado para Alejandro. «¿Qué está pasando?», pensó, mientras se preguntaba si todo lo que conocía había desaparecido para siempre. Si sus vínculos estaban destinados a romperse entre las sombras, si el verdadero demonio estaba cerca, escondido detrás de una sonrisa. En ese instante de vulnerabilidad, comprendió que el futuro de Lila dependía de una decisión que aún no había tomado. Pero, ¿qué podría hacer? La sala estaba sumida en una penumbra inquietante, y Alejandro se sintió atrapado. El artefacto en manos de su hermano brillaba con una luz cegadora, distorsionando la realidad a su alrededor. «No puedes arruinarlo todo, Alejandro», repetía una vez más, y el eco de esas palabras reverberaba en su mente como un mantra aterrador. Pero antes de que pudiera procesar la confusión, un estruendo desgarrador resonó a su espalda. El sonido del cristal volando en 1000 pedazos se mezcló con el grito desgarrador de Lila.
¡Alejandro! Era un grito que penetró en sus huesos, y antes de que pudiera reaccionar, una sombra gigantesca emergió de la oscuridad. Un hombre se abalanzó sobre ellos. Era Miguel, el líder de la constructora. Estaba empapado en rabia, y su mirada era la encarnación de un auténtico monstruo. «La última pieza del rompecabezas», murmuró, y Alejandro entendió que no solo se refería a él. «Hijo mío», dijo con una sonrisa torcida, «tú siempre serás parte de esto». «Hijo mío», las palabras le aterraron. Era un golpe brutal. Un sudor frío recorrió la nuca de Alejandro. ¿Qué significaba eso? Su mundo se detuvo. ¿Miguel era su padre? Esa afirmación rompía con todo lo que había creído, y sentía cómo la realidad se desmoronaba a su alrededor. «No, eres un monstruo», Alejandro se rebeló, pero la confusión lo envolvía, y un nudo se formaba en su garganta. «Lila, corre», gritó, pero Lila estaba petrificada, mirando a Miguel como si hubiera descubierto el horror en su corazón. En ese instante el artefacto en la mano de su hermano resplandeció intensamente, como si respondiera a la vitalidad de la confrontación. «Este juego ha terminado», exclamó su hermano, presionando con fuerza el botón. En la pequeña caja, los corredores de la sala comenzaron a vibrar. Las luces se apagaron momentáneamente, dejando a todos en una penumbra desconcertante. Un tenue resplandor ominoso iluminó las caras de los asistentes, y de repente, la sala se llenó de un grito colectivo. Alejandro, en un intento por escapar, sintió la mano de Lila aferrarse a él con desesperación. «Vamos». Pero fue una desesperación que se tornó fría frente al espectáculo que se desplegaba. El artefacto comenzó a emitir un sonido que parecía provenir de otro mundo. Era una mezcla de lamentos y gritos lejanos. Con un movimiento brusco, su hermano levantó el artefacto. «Con esto todo se revelará». La energía del objeto parecía alimentarse de la intensidad de la sala. Pero antes de que pudiera activar el artefacto, un estallido de energía oscura surgió, y todos en la sala se vieron inmersos en un torbellino de luz y sombras. Fue un momento escalofriante, algo que nadie podía haber anticipado. El artefacto explotó en una lluvia de esquirlas brillantes que señalaron el cielo. Y cuando el polvo se asentó, la sala se había transformado por completo. Lo que antes era un vestíbulo opulento, ahora era un paisaje desolado, como si hubieran sido arrojados a un abismo de otro tiempo. Alejandro, aturdido, se dio cuenta de que todo había cambiado. Y en el centro de ese nuevo caos, jamás habría imaginado ver la figura de su madre, Valeria, aparecer de nuevo entre el humo. «Todo lo que has vivido hasta ahora ha sido una mentira», susurró. «Es más oscura de lo que alguna vez creíste». El corazón de Alejandro se hundió. «¿Qué quieres decir?» No había tiempo para comprender, solo pánico. La noción de la familia, de su hermana, flotaba en el aire como una grieta de hielo. Entonces Valeria habló. «Tú eres el heredero de un poder que ninguno de nosotros ha podido controlar». Las palabras resonaban profundamente. Alejandro sintió que algo dentro de él se rompía, una parte de su esencia se desvanecía. «Miguel nunca fue tu enemigo». La revelación explotó en su interior. «Él es tu verdadero padre». El eco de la verdad lo impactó. La sala giró, y la confusión se intensificó mientras todo lo que había creído se desmoronaba en un instante. La lealtad, los vínculos familiares, todo un espejismo. Y cuando Alejandro miró a Lila, las lágrimas caían de sus ojos, y mencionó una verdad devastadora. «Tú también eres parte de esto, Alejandro». El aire estaba cargado de secretos y desesperación. La verdad ahora era un veneno, una sombra oscura que amenazaba con consumirlo todo.
¿Podría enfrentarse a la realidad? En medio del caos y las sombras, Alejandro se dio cuenta de que el pasado siempre los había perseguido y que el futuro que creía conocer estaba repleto de misterios peligrosos. Todo estaba a punto de estallar, pero ahora, más que nunca, sabía que estaba en juego su propia vida y la de Lila. La revelación se cernía sobre él, como un monstruo que estaba a punto de devorarlo todo. La pregunta latía en su mente: ¿qué haría ahora que la verdad se había vuelto un laberinto oscuro? El caos era abrumador. Alejandro miraba a su madre, Valeria, quien había regresado de las sombras. Pero ya no había tiempo para las preguntas. «Debes creerme. Todo lo que creías no es más que un juego de sombras», gritó ella, su rostro reflejando un pánico genuino. Las luces comenzaron a parpadear y el aire se tornó denso, con la tensión del pasado que ahora se revelaba. «Miguel», Alejandro gritó, mirando a su supuesto padre con desconfianza. «¿Es verdad todo lo que dices?». La revelación lo golpeaba como un martillo. Los secretos de su familia se desnudaban uno a uno y la confusión llenaba su mente. «Eres parte de un legado que no elegiste. El poder que llevas dentro es tuyo», replicó Valeria, su voz temblando. Sus palabras resonaron en su corazón como un trueno, pero él no sabía si debía confiar en ellas. Lila, todavía a su lado, lo miraba con ojos llenos de miedo. «Alejandro, no te dejes llevar por él. Miguel solo quiere usarte». El grito de su hermana lo despertó del trance. Tenía razón, era un juego que no podía permitir que lo dominara. «¿Quieres saber lo que eres realmente?». Miguel conversaba, y su voz era fría como el metal. «Eres el hijo de un legado de poder y destrucción. El último en la línea, y si no asumes tu lugar, sufrirás las consecuencias». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sombra del destino lo acechaba, y no había forma de escapar. «No», gritó, su voz resonando con fuerza. «No seré parte de tu juego». Con esa respuesta, vio una chispa de furia en los ojos de Miguel. El destino es un ciclo que siempre regresa, Alejandro. Aceptarlo es lo que te hará libre. Pero justo en ese momento, la sala se tambaleó de nuevo. El artefacto que su hermano sostenía comenzó a brillar intensamente, y el caos se rendía ante una luz brillante. Alejandro sintió un impulso, un llamado profundo. La decisión estaba ante él. «Lila, ven», exclamó, y tomando su mano, la atrajo hacia él. El artefacto resplandeció mientras ambos se acercaban. Algo dentro de Alejandro despertó. «Esta es nuestra oportunidad», dijo con determinación. «Vamos». En un instante, la luz del artefacto se transformó en un portal, brillando con una claridad casi cegadora. Alejandro lo vio como una posibilidad, dejar atrás todo el miedo, toda la traición. Pero ¿cuál era el precio? ¿Podría fiarse de su madre y de todo este legado oscuro? Sin tiempo para reflexionar, Lila y Alejandro se lanzaron juntos hacia el resplandor. En ese momento, un grito resonó por detrás. «No escaparás de mí, Alejandro». La luz los envolvió. Cuando finalmente se sintieron libres, una oleada de energía atravesó sus cuerpos y el miedo cortó como un cuchillo. Todo se volvió negro por un instante. Luego despertaron. El sol brillaba con fuerza, iluminando el parque en el que solían jugar de niños. A su alrededor, risas llenaban el aire, y la vida parecía haber regresado a lo simple. Sin embargo, algo les decía que la batalla por sus almas aún no había terminado. En la distancia, una figura inmóvil los observaba. Era Miguel, pero no venía a buscar venganza.
Solo miraba como si esperara una respuesta. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Lila, aferrándose a la mano de Alejandro. Él respiró hondo. Aún había mucho por enfrentar, más misterios por descubrir. Aún debemos encontrar la verdad sobre nuestro pasado, respondió Alejandro, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. No hemos terminado. Sabía que el camino sería difícil. Las sombras del pasado lo seguirían. Pero juntos serían más fuertes. Juntos podrían enfrentar cualquier cosa. Es tu momento de brillar, hermano, dijo su madre, Valeria, alzando la vista hacia el horizonte. Alejandro sonrió, por primera vez sintiéndose completo, como si la luz hubiera encontrado su camino nuevamente. Sin embargo, al mirar de nuevo, Miguel había desaparecido, dejando tras de sí solo un eco de su presencia, la incertidumbre. Seguía allí como una nube en su vida. Alejandro dio un paso adelante, decidido a enfrentar su destino. Y así, la historia no concluía. La vida siempre estaba en juego, siempre revelando matices, secretos, misterios. Pero Alejandro ya no temía lo que vendría. La aventura apenas comenzaba, y tú no te olvides de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y haz que esto llegue a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo y ser parte de esta increíble comunidad. No esperes ni un segundo más para compartirlo.